Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre cómo puede ser más rápido en los cars de alquiler. O sea que este vídeo va sobre todo, quiero dejarlo claro desde el primer momento, va enfocado a gente que no suele ir a los cars o que ha ido poco y le mola y va a ir con sus colegas y quiere reventarlos, ¿vale? Ese es mi público objetivo para este vídeo. Si eres campeón de España de karting, lo siento, no te va a servir este vídeo. Como bien sabréis, yo tampoco soy el más entendido del mundo de karting, pero bueno, yo he ido bastante a los cars, lo que he podido, y creo que no se me da del todo mal, pero tampoco, como digo, tampoco soy una bestia. Entonces quiero daros tips que os pueden ser útiles para vosotros si tenéis un nivel básico de 0 o poquito. También remarcar que este vídeo va enfocado a cars de alquiler, o sea, los pochos, los que van así, ¿vale? No va para cacetas, no va para Rotax, ¿vale? ¿Sabéis? Entonces os voy a dar una serie de tips para que mejoréis y, a ser posible, ganéis a vuestros colegas que vais a ir a los cars y les vais a reventar y van a decir: ¿este chaval de dónde ha salido? El próximo Fernando Alonso. Así que vamos a dividir el vídeo en diferentes partes. En primer lugar, karts. Segundo lugar, circuito. Tercer lugar, conducción. Y cuarto lugar, gestión. Área de desarrollo. Empezamos con los cars. Hay varias cosas que tenéis que tener en cuenta de los cars de alquiler. Una de ellas es que tienen poca potencia. Relativamente. A lo mejor si es la primera vez que te subes dices: wow, ¿cómo va esto? Increíble. Tienen poca potencia. Esto es muy importante y a tener muy en cuenta a la hora de conducirlo. ¿Por qué? Al tener poca potencia, si tú entras en curvas lentas, le va a costar mucho arrancar, le cuesta mucho coger velocidad. Esto es quizá lo más clave de los kartings. Cuanta menos velocidad pierdas, mejor. Esto lo vamos a desarrollar luego en la conducción, pero tened en cuenta que los cars corren, o sea, tienen poca potencia, les cuesta acelerar y les va a costar llegar a la velocidad punta que tienen. 2. Normalmente los cars de alquiler, además, están protegidos por... Bueno, normalmente no, siempre están protegidos por los laterales, por delante y detrás. ¿Esto para qué es? Para que tú no te choques y te revientes el car, ¿vale? Esto lo podemos tomar un poquito a nuestro favor porque quizá pueda ser un poquito más agresivo a la hora de tocar un muro, tocarte con otro, con cuidado, por supuesto. Digo tocar, no chocarse, tocar, ¿vale? Rozar. Ya que al estar recubiertos, pues no te lo vas a cargar, pero estoy diciendo, repito, estoy diciendo rozar, no reventarse contra el muro. Y realmente poco más sobre los cars. En cualquier karting al que vayas, te van a sentar en un car random. Y quiero que entendáis que no todos los cars van a funcionar de la misma manera, aunque estéis en el mismo karting. Sí que es muy probable que corran lo mismo o casi lo mismo, pero es verdad que quizá notes que en algunos cars te cuesta, si haces varias tandas y te tocan cars diferentes, seguramente notes que en algunos cars como que te cuesta menos girar, en otro te cuesta más, en otro te derrapa más, en otro menos. Y al final, como que nunca terminas de acostumbrarte porque estás cambiando todo el rato de kart. Pero bueno, tienes que intentar adaptarte y entender cómo funciona cada kart. Cada kart va a ser completamente diferente. Voy a lo obvio. Los karts tienen dos pedales. Uno de acelerar, que suele ser verde, y otro de frenar, que suele ser rojo. Nuestro objetivo, luego desarrollo, pero va a ser frenar lo mínimo posible. Ya os lo adelanto. Respecto a la posición, normalmente en cualquier karting, el monitor de turno viene y te pregunta que si estás bien, si estás todo guay antes de salir. Y es que le puedes pedir que te acerque un poquito los pedales o el asiento, ya sea, para ir un poco más cómodo. Si eres alto, entiendo que es una liada, porque conozco a gente alta que no termina de entrar bien y parece Waluigi en el Mario Kart. Pero si eres más bajito, como es mi caso, yo normalmente siempre me los suelo acercar un poquito los pedales. Depende de cómo estés colocado, pero a mí me gusta ir con la rodilla un poco flexionada, no con la pierna extendida, evidentemente, para que sea más fácil hacer fuerza. Pero al final esto, cada uno como se sienta más cómodo y demás. Vosotros colocaros, probad y decidle al monitor que si podéis acercarlo, alejarlo y ya está. Eso que no es de cosa. 2. El circuito. Esto es muy importante y quizá decisivo. En los karting de alquiler suele haber, vamos, yo he visto dos tipos de circuitos. Los que son indoor, o bueno, pues también pueden ser outdoor, o sea, de exterior. Hay circuitos que son muy ratoneros de karting, muy ratoneros, que son con curvas muy cerradas, que hay una línea de trazada muy fija y que tampoco te puedes salir mucho porque es la que hay, no tienes mucha opción.
Y hay otros que son más abiertos, más parecido a circuitos reales, en los que sí que te permite hacer una trazada, que se puede ir en paralelo sin problema. Bueno, tenéis que simplemente analizar a qué tipo de karting vais a ir. Si vais a ir con vuestros colegas y queréis reventarlos, tenéis que saber a qué circuito vais, conocer un poquito las curvas, no os digo que lo aprendáis de memoria, pero podéis hacerlo. Ver unas cuantas cámaras on-board de ese circuito y juzgar. Aprenderte un poco las curvas, qué curvas son más complicadas, cómo toma la gente cada curva, dónde se puede adelantar y dónde no. En fin, estas son cosas que si lo veis antes de ir, al final vais a tener una ventaja importante una vez estéis allí. Vale, vamos ya a lo importante, que es la técnica de conducción de los karts. Vale, como os he comentado antes, los karts tienen poca potencia. Entonces, esto ¿en qué influye? Si tú llegas a una curva que es muy cerrada y frenas mucho, vas a invertir en esa curva el tiempo que tardas en frenar, el tiempo que tardas en girar y el tiempo que tardas en volver a darle potencia al kart. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que intentar entrar a la curva de forma que frenéis lo mínimo posible, perdáis la mínima velocidad posible y volváis a engancharos a la velocidad punta del kart o volváis a dar gas lo antes posible. Es muy importante, tienes que intentar frenar lo más tarde posible, lo mínimo posible y dar gas lo antes posible. Esas tres cosas, ¿vale? Obviamente de primeras no vas a ir a una curva y vas a frenar lo más tarde posible. No, esto es cuestión de ir probando. Nunca, o casi nunca, nadie hace la vuelta rápida en la primera vuelta. Tienes que rodar un poco, pruebas, dices, vale, aquí puedo frenar un poquito más tarde, entonces alargas la frenada y la siguiente ves cómo vas. Si te pasas, pues vuelves un poquito hacia atrás y intentas volver a probar. Tienes que intentar ser muy fino tanto con el pedal del freno como el del gas, y no solo con eso, sino también con la trazada. Es muy importante aprovechar al máximo los límites de pista, incluso pegándote mucho a los muros, cuanto más mejor normalmente. Hay una trazada muy clara en todos los circuitos siempre, tienes que intentar ir tocando todos los vértices de las curvas al máximo, todo lo que puedas, y eso es lo que te va a dar velocidad. Tienes que ir siempre de fuera adentro. Si te aproximas a una curva, te abres mucho, tocas el vértice y vuelves a abrirte para la siguiente, así continuamente. Cuanto más te abras, más abierta será la curva y por tanto menos velocidad vas a perder, que es lo que hemos mencionado antes. Entonces, objetivo, ir abierto al máximo. Pero es que, Jorge, hay cars en medio, tengo que adelantar. Ya lo sé. Siempre en las tandas, sobre todo tandas de alquiler, vas a encontrarte muchísimo tráfico y no va a ser sencillo mantener una buena trazada, incluso ser capaz de hacer una vuelta limpia. Pero tienes que intentar que adelantar a otros cars te suponga el mínimo tiempo posible. Si ves que en una curva vais a entrar los dos a la vez, por ejemplo, y que vais a perder mucho tiempo, quizá te compense esperar un poco a un sitio en el que sea más factible adelantar, o forzar un error, o esperar un error del coche de delante y en cuanto cometa el error meter el coche. Pero muchas veces lo más inteligente no es mantener luchas continuamente, sino quizá seguir el ritmo del piloto de delante y ver cuando comete un fallo para meter el kart. Esto ya depende de cada situación es un mundo, pero muchas veces estar luchando solo te repercute y te hace perder más tiempo aún. También te digo, si vas con tus colegas, a lo mejor no te apetece hacer una vuelta increíble, sino que te apetece ir picado con tu colega, en ese caso lucha y disfruta, que para eso vas. Y cerrando este tema sobre la conducción, tienes que intentar ser lo más suave y fluido que puedas, ¿vale? Tienes que sentir que el kart va tranquilo, que no vas dando acelerones, frenazos, acelerón, frenazo, giro brusco, ¿vale? Tienes que ir lo más suave y fluido que puedas. Te aproximas a una curva, frenas en tu punto de frenada, tocas el vértice girando despacito, te vuelves a abrir a la salida, buscas el siguiente vértice, así, tranquilamente, y no como gente que va a lo loco, que frena en el último momento, mete un derrape con el kart. Eso es lo peor que puedes hacer. Al fin y al cabo, derrapar con el kart significa perder tiempo, porque estás perdiendo toda la potencia del kart, vas a tener que volver a acelerar y demás. Así que tu objetivo es nunca intentar derrapar, salvo en casos muy específicos en los que quizá una curva la puedes hacer más rápido derrapando que yendo de frente. Pero bueno, eso, como os digo, es cuestión de estudiarlo. Y por último vamos a hablar de la gestión, que es un poco lo que os he comentado antes, que realmente muchas veces no te compensa estar luchando con otro piloto, sino que te compensa más esperar a ver qué hace el de delante, dónde comete fallos, quizá ponerte detrás un par de vueltas para analizar cómo traza las curvas
y dónde estás tú perdiendo tiempos o no. Si el de delante es más rápido que tú, ¿por qué no te pones detrás suya? Ves su trazada, incluso te va a dar algo de rebufo, que no se nota mucho, pero algo se va a notar. Y quizá aprendas de él. Y en caso de que tú seas más rápido que el de delante, simplemente siéntate detrás suya, ves cómo trazar las curvas y dónde comete fallos. Donde comete el fallo, quizá puedas tirarle el coche. Y bueno, ya por último, pero no menos importante, algo muy importante en los karts, sobre todo si son tandas más largas o mini carreras o cosas así, es mantener la concentración. Muchas veces a mí me pasa que estoy en los karts, estoy rodando, estoy dando vueltas y pierdo un poco la concentración y realmente no estoy pensando en dar la mejor vuelta posible. Es muy difícil, pero se puede conseguir el hecho de estar todas las vueltas concentrado al máximo en dar la mejor vuelta que puedas. Y al final eso se nota, porque quizá una vuelta que tú no creías que era tan buena, consigues la vuelta rápida o lo que sea. Así que es importante y es complicado las dos cosas, mantener la concentración, sobre todo por el cansancio y demás. Pero eso, os diría que intentarais estar al máximo el tiempo que estéis corriendo. Intentéis estar lo más concentrados posible porque vais a disfrutar y os va a molar muchísimo. Así que nada, aquí tenéis algunos consejos que os pueden servir en los karts de alquiler para reventar a vuestros amigos. Espero que sí, la verdad. Si conseguís con este vídeo ganar a alguien, por favor, dejádmelo en comentarios, que me hará mucha ilusión. Y nada, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Si queréis más vídeos de este estilo o tenéis alguna sugerencia para mí, pues dejádmela aquí abajo en comentarios. Estaré encantado de leerla y poder ayudaros. Nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.